Si usted quiere librarse de la incredulidad, mantenga siempre en su boca un espíritu de oración. Señor, auméntame la fe, manténme en fe, luche contra eso, porque es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las que todavía no se ven. Aunque el Señor les anunció a sus discípulos que Él iba a resucitar, que iba a ser entregado en manos de sus enemigos, pero que Él también iría a resucitar. Pero siempre podemos ver en ellos la incredulidad. Ahí estaba Jesús luchando, no le creían. La incredulidad. Y a veces tenemos que luchar con esto, ¿cierto? Y a veces somos buenos para tener fe por otros. Hermano, Dios te puede sanar. Hermano, Dios puede hacer ese milagro en ti. Hermano, Dios te va a dar la victoria. Hermano, Dios te va a dar la salida. Pero de pronto, cuando uno está en la situación, tendrá la misma fe. ¿Usted recuerda cuando ese padre de familia vino y trajo su hijo a Jesús? Le dijo: Señor, te traigo mi hijo hoy porque tiene unos espíritus raros. Lo echan al agua, lo quieren ahogar, lo echan al fuego, a la candela lo quieren quemar. Y echó a los discípulos al agua. Dijo: vea, y yo se lo traje a sus discípulos y no pudieron sacarlo. Así que, Señor, yo acudo a ti. Y el Señor le dice unas palabras. Dice: ¿crees que puedo hacerlo? Ay, Señor, ayuda a mi incredulidad. Escuche. Y después de que el Señor hace el milagro, el papá se va feliz disfrutando el milagro de su hijo. Y los discípulos dicen: Señor, venga, le vamos a hacer una preguntita. ¿Por qué tú sí pudiste sacar esos espíritus de ese muchacho y de nosotros esto nos quedó grande? No pudimos. ¿Qué les contestó Jesús? Por vuestra poca fe, por vuestra incredulidad, porque ustedes todavía no han entendido que hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno. Cuando el Señor Jesús resucita, dice la Biblia que María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacob y otras mujeres, usted sabe la historia, solo lo recuerdo, dice que fueron a llevar unas especies aromáticas y encontraron que la piedra estaba removida y que el cuerpo del Señor ya no estaba. Y dice la Biblia que se les aparecieron unos varones con ropas resplandecientes que les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. En otras palabras, ¿ustedes qué hacen aquí? Él no está muerto, Él ha resucitado, Él vive. Y Él vive esta noche, Él no está muerto, Él no muere cada año. Él murió una vez, vive y permanece para siempre. Y está aquí esta noche para renovar, para cambiar, para transformar. Cuando ellas escuchan esto, salieron corriendo, dice la palabra de Dios, y se fueron. Y lo primero que hicieron fue llevarle las buenas nuevas a los discípulos. Pero dice el verso 11 que a ellos les parecía locura. Están locas. Las palabras
que ellas dijeron: Él no está muerto, Él ha resucitado, no les creyeron. Por eso es que en San Marcos, el capítulo 16, el verso 14, dice la Biblia que el Señor, cuando se apareció a los discípulos, le reprochó, escuchen hermanos, su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Incredulidad. Ay, no, pero es que, oye, pero ¿qué le pasaba a esos discípulos? ¡Qué gente tan incrédula! ¿Y cómo estamos nosotros? Mensaje tras mensaje, anuncio tras anuncio, exhortación tras exhortación. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Por qué nos tienen que seguir empujando? ¿Por qué nos tienen que seguir buscando? ¿Por qué nos tienen que seguir animando? ¿Por qué nos desmotivamos tan fácil? ¿Por qué le damos lugar al enemigo? ¿Por qué tantas cosas que a veces suceden que no dejan avanzar la iglesia, sino que la estancan? Porque también estamos cayendo en lo que cayeron ellos. Creemos en Dios, pero no le creemos a. Creerle a Dios. Ahí es donde está el detalle, hermanos. Creerle a Él. Antes de la pandemia, les voy a contar algo. Yo venía preocupada. Y llegaba de algunos viajes, como no teníamos iglesia, entonces nuestro trabajo fue viajar. Tanto en Colombia como en la obra misionera, porque mi esposo era el director de misiones extranjeras hasta hace 3 meses. Y en el último año, antes de la pandemia, yo iba a lugares y yo venía con una tristeza. Y yo decía: Señor, tiene que pasar algo. Muchas veces lloraba en el avión. Y hasta lo llegué a decir. Un programa de renovación espiritual. Se invitaba a ayunar. No hay tiempo. Se llegaba tarde al culto. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para ayunar, no hay tiempo para evangelizar. Cristianos embriagados. Los afanes de la vida, las carreras, el trabajo, la tecnología, de todo. Y unos vacíos espirituales impresionantes. Los hogares acabándose, los hijos cayendo en el homosexualismo, en el lesbianismo. Se invitaban a un programa de oraciones y uno, no, eso es, ¿qué cuento? Y la última iglesia que tuve la oportunidad de visitar, eso fue como, la pandemia comenzó como en febrero, algo así, febrero, marzo, como en diciembre, creo, más o menos. Yo le dije a esa iglesia donde estuviera, una iglesia como de 700 personas, en un programa, le dije: hermanos, preparémonos porque algo va a venir. Y cuando estábamos en la pandemia, los hermanos me mandaban el mensaje, porque yo sentía que tenía que pasarnos algo. Porque ya en plena pandemia el Señor tuvo que encerrarnos en los hogares. Las casas que parecían salas de internet, donde el papá con un aparato, la mamá con otro aparato, cada hijo con un aparato. No había oración en la casa, no había palabra. Entonces, claro, todas esas mezclas de redes sociales no traía sino división en los hogares. No había armonía, no había palabra, no había oración. Pues se tuvieron que convertir las casas en Colombia, no sé aquí, durante 9, casi 10 meses. Las casas se tuvieron que convertir en templos de oración, de búsqueda de
Dios. Entonces ahí se llamaban por teléfono: hermana, denos una orientación, queremos ayunar en casa, queremos orar en casa, queremos buscar a Dios en casa, necesitamos que Dios nos ayude. Y entonces Dios tuvo que permitir una pandemia para poder entender. Para mí la pandemia, hermanos, tiene dos propósitos: primero, un despertar de la iglesia como tiene que ser, y en segundo lugar, para que el mundo se dé cuenta que todavía hay Dios que hace lo que Él quiere hacer y que tiene que sacudir el mundo. Yo no sé si usted diga esta noche: uy, hermana, pero tan inhumana. Y la gente que se murió, sí, yo lo sé. Yo también perdí una hermana. Y en plena pandemia, mis 2 hijos con cáncer. No se preocupe. Estos días me escribió una hermana hace como 2 o 3 meses: ay, hermana, yo tengo problemas, es que aquello, lo otro. Hermana, yo no sé qué hacer con los problemas. Le dije: no te preocupes, que yo tengo 2 hijos con cáncer. Y me puso una carita y una... Porque es que la gente cree que uno está aquí así fácil y gratis, pero la gente no sabe por dónde uno ha pasado. Pero si en esta noche estoy aquí frente a ustedes hablando de esto, es porque yo he conocido a uno que en medio de la prueba, que en medio de la lucha, que en medio de lo que se sea, hermano, hay que seguir adelante. Vamos para el cielo. Esto es perecedero. Estamos buscando lo eterno.